Les saludamos a todos en esta hora en el amor de Jesucristo. Anhelamos que la bendición del Omnipotente siga alcanzando sus vidas, sus familias. En esta hora queremos compartir un mensaje de la palabra de Dios bajo el tema Levantémonos del sueño. Y para ello vamos a mirar ahí en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, en el libro de los Efesios, su capítulo 5, su versículo 14. La Biblia dice: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Vemos acá, en este precioso pasaje de la Escritura, cómo nos hace un llamado Dios, cómo nos hace una invitación el Señor. Y es, primero que todo, dice, despiértate. Y si nosotros podemos colocar como ejemplo, cuando uno está durmiendo en su casa, por ejemplo, la madre de familia, el padre de familia, cuando tiene que llamar a sus hijitos para que se alisten para ir a la escuela, al colegio, ella siempre va a su cuarto y lo llama y dice: despiértese muchachos, despiértese hijos, que ya es hora de levantarnos para que vayan al colegio allí a prepararse, a capacitarse. Dios habla en esta porción de la Biblia de la misma manera, hace un llamado muy parecido a nosotros, la raza humana, a todo ser humano, no interesando el credo, no interesando el color político, no interesando en qué lugar se encuentre usted, en qué nación, en qué país, en qué barrio, en qué vereda, sino nos hace un llamado: despiértate, como queriendo decir, estamos dormidos, queriendo decir, necesitamos despertarnos. Cuando le decía que uno, cuando lo primero que pasa cuando después de que ha transcurrido la noche, es uno abre los ojos y se despierta y inmediatamente a veces analiza, piensa, medita unos instantes ahí en Dios o en los hijos o en las luchas que pueda estar pasando o en el proyecto para ese día, en las de pronto programas, en el programa o lo que piensa hacer ese día. Y lo primero que uno hace es despertarse. Y es lo que el Señor nos está diciendo: despiértate. Acá no está hablando de un sentido espiritual. Despiértate, tú que duermes. Pero habla de que estamos dormidos. La raza humana por estos tiempos estamos viviendo un tiempo de adormecimiento espiritual, donde estamos dormidos, donde estamos quietos. El cuerpo, cuando está dormido, está quieto ahí, está como si estuviera inerte, solamente sabe que está vivo porque respira, porque de pronto se mueve. Pero dice: despiértate, tú que duermes. Habla de que hay un sueño espiritual, hay un adormecimiento espiritual. Pero mire que después de que uno se despierta, no solamente se despierta, sino que hay un siguiente paso. Dice: y levántate de los muertos. Dice: levántate, o sea, no estés ahí acostado, no estés ahí en esa quietud. Dice: levántate, porque Dios quiere a la raza humana que estemos despiertos espiritualmente, que nos levantemos de ese sueño espiritual, que tomemos conciencia cómo hemos vivido, que tomemos conciencia que quizá no hemos hecho la buena voluntad de Dios, que quizá nos hemos dormido en los vicios, en el pecado, en la maldad, en los deleites nuestros, y que nuestra vida espiritual por eso duerme, por eso está ahí quieta. Y el llamado de Dios, ahí dice la Escritura: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. No solo despertarnos, sino levantémonos. Dios nos quiere levantados, Dios nos quiere que estemos en acción, y te alumbrará Cristo. Mire que Dios promete alumbrarnos. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué mejor guía Dios? ¿Qué mejor orientación para nuestras vidas que el Señor? Mirad pues con diligencia, dice, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vivimos días en los cuales hay mucha maldad, donde el pecado se ha aumentado, donde la maldad se ha aumentado, donde vemos solamente noticias trágicas, donde vemos situaciones muy difíciles o en los hogares, hogares divididos, donde vemos guerras, donde vemos pleitos, contiendas, divisiones, donde vemos hambre, donde vemos peste, donde vemos terremotos. Los días son malos, dice la Escritura. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y dice aquí: no os embriaguéis con vino. Mire que hay gente que duerme, se duerme en la cantina, se duerme allá en la mesa,
se duerme allá en el bar, se duerme allá en la taberna, embriagado, malgastando el dinero, gastando su salud, perdiendo el tiempo, en lugar de estar buscando a Dios, malgastando su salud. Y dice, por eso dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mire que hay gente también que está dormida en la alabanza, no se alaba a Dios, no se adora a Dios, sino que lo que hay es cánticos que no exaltan a Dios, sino muchas veces cánticos que exaltan es la droga, que exaltan es el suicidio, que exaltan el homicidio, que engrandecen muchas veces el sueño espiritual, las tinieblas que llevan a llorar, que llevan al sufrimiento. Y dice la Biblia con cánticos, salmos y cánticos e himnos espirituales. Entonces miremos, mis amados hermanos y mis amados amigos, lo que Dios anhela de nosotros. Él quiere que nos despertemos y que nos levantemos a hacer su voluntad, que nos levantemos a vivir una vida nueva, a vivir una vida diferente, como esposos, como esposas, como hijos, como hermanos en Cristo. Eso es lo que anhela Dios de nuestra vida. Mire que en el libro de los Romanos también encontramos algo muy precioso en el capítulo 13, su versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, dice, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Mire, con eso le colocaba el título a este mensaje, levantémonos del sueño, hablando en plural. Es que todos en general, la raza humana, eso es lo que desea Dios de nosotros, que nos levantemos, que estemos activos, que estemos diligentes, que estemos fervientes, que nos levantemos a leer la Biblia, que nos levantemos a amarnos los unos a los otros, que nos levantemos al amor, a la armonía, a la comunión, al diálogo, a estar como creación de Dios, a estar como Dios quiere que estemos, dice la Biblia. Es hora, es ya hora de levantarnos del sueño. Mire que según Dios es ya el tiempo, ya basta. La Biblia dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Mire que hay un tiempo para dormir, hay un tiempo en el cual uno debe de levantarse, a hacer sus labores, a hacer sus quehaceres, a cumplir con sus responsabilidades, con sus compromisos. Y eso es lo que Dios quiere, que está bien, miremos, porque la parte espiritual es una área en la cual muchos de nosotros, la mayoría de los seres humanos, un alto porcentaje de los seres humanos, hemos estado dormidos en la parte espiritual. Hemos estado viviendo a nuestra manera, hemos estado viviendo a nuestra voluntad. Y eso habla de un sueño espiritual, de un descuido, de una quietud. Entonces lo que Dios quiere es que nos despertemos, que tomemos conciencia, que empecemos a leer la Biblia. Mire que este libro santo, la Biblia, lo deberíamos de tener todos en casa, lo deberíamos de tener todos en la sala, ahí en la biblioteca, y leerlo y estudiarlo, porque aquí encontramos cómo es la verdadera forma de vivir en nuestros hogares, en nuestra sociedad, para poder agradar a Dios y un día poder ser salvos. Un día cuando Dios nos llama a su presencia, poder ir a ocupar una habitación, una morada que Dios tiene allá en el reino de los cielos para cada uno de nosotros. Y para ello pues nos resta hacer la voluntad de nuestro Dios. Dice, es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hay una salvación por la cual luchar, hay una salvación por la cual trabajar. Mire que nos ocupamos, nos pasamos en esta vida trabajando tanto, haciendo de pronto muchos estudios, colectando a gente, la pasa amasando dinero. Hay veces la pasamos en tantos quehaceres, en tantas cosas, como le dijo el Señor Jesucristo en una ocasión a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantos quehaceres. A veces lo material, a veces los afanes de este mundo, los afanes de la vida, nos involucran la parte espiritual, la parte la cual tenemos que buscar a Dios,
y se nos olvida y no queda tiempo, salimos a las carreras, mantenemos corriendo de aquí para allá, como dice la Biblia, correrán de aquí para allá, no queda tiempo ni para hacer una oración en la mañana, ni para hacer una oración en la noche, agradecer al Señor, no queda tiempo a veces para reunirnos con familia, para compartir con nuestros hijos, no queda tiempo para ir a un templo donde nos enseñen el Evangelio, donde nos enseñen la palabra como está escrita, y muchas veces, muchas personas hoy en día estamos ignorando que hay una salvación, que hay una vida eterna, que hay un plan de Dios, que hay un propósito de Dios que está ahí escrito en las Sagradas Escrituras, pero pues como no la leemos, pues no nos damos de cuenta y muchas personas se están perdiendo, muchas personas están yendo al infierno, o muchas personas se están yendo a la condenación. Es por eso, mi amado hermano, mi amado amigo, le invitamos a que reaccionemos, a que recapacitemos y que nos levantemos del sueño. Dice, andemos, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Se acerca, hoy está más cerca el día de terminar nuestra etapa aquí en la tierra. Está más cerca el día de que Cristo venga por su iglesia. Está más cerca el día para muchas personas de darle una cuenta a Dios. Está más cerca el día de ir a la eternidad. Ese día, el tiempo no se detiene. El tiempo nos está cada día como alcanzando, como persiguiendo. Y cada día es una oportunidad menos que a veces la desaprovechamos, que a veces no la valoramos para buscar de Dios y buscar nuestra salvación. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Dice desechar. Desechar es arrojar, es botar, es sacar. Desechar de nuestra vida lo que a Dios no le agrada. Hay que desechar de nuestra boca las mentiras. Hay que desechar de nuestra boca la envidia, hay que desechar de nuestra vida los celos, los pleitos, las contiendas, las iras. Hay que desechar de nuestra vida todo aquello que nos perjudica, todo aquello que daña la comunión con Dios. Hay que desechar de nuestra vida el pecado, los vicios, la maldad. Eso es lo que Dios quiere, dice, gloria al Señor, dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, dice, andemos como de día. La Biblia dice que el que anda de día no tropieza, dice, andemos como de día. Pero dice también honestamente, honestos en el trabajo, honestos en nuestros negocios, honestos en nuestros quehaceres. Andemos honestamente, porque hay gente que anda deshonestamente. Hay gente que anda esperando que otro trabaje, que otro consiga para ellos quitarle el robo. La Biblia dice, no robarás. Eso dice la Biblia que usted y yo debemos andar honestamente. Qué bueno que el Señor, con su Espíritu Santo en esta hora, nos toque, nos cree conciencia en nosotros para levantarnos de ese sueño, para vivir honestamente, para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Dice honestamente, no en glotonerías, dice, y borracheras, y en lujurias y lascivias, no en contiendas, en envidia. Mire que ahí habla de las borracheras que son pecado, pero también dice lujurias. Lujuria, cuánta gente en la lujuria, en la lascivia, en la prostitución, en la infidelidad, traicionando a su esposa, arriesgando un SIDA y arriesgando también la salvación. Dice, en lujurias y lascivias, no en contiendas. Mire las contiendas, los pleitos, cuántas guerras, cuánta maldad, cuánta violencia. A veces miramos, ay, que mire la guerra en Ucrania con Rusia, ay, que mire la guerra en Israel con la franja de Gaza, y de pronto miramos allá a la distancia y juzgamos allá, pero a veces también en nuestro hogar, en nuestra casa hay guerra, en nuestra casa a veces hay violencia, en nuestra casa hay contienda. Entonces es empezar por nosotros mismos, es empezar a cambiar nosotros mismos, para que así vaya cambiando nuestra familia, vaya cambiando nuestra sociedad, vaya cambiando quizá nuestra vereda o nuestro barrio donde vivimos, o nuestro pueblo también, y a su vez se vaya avanzando a nuestra ciudad o a nuestro país, y así sucesivamente vayamos todos obteniendo un cambio, el cambio que Dios anhela. Dice, le andemos como día honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujurias, lascivias, no en envidias y contiendas. Pero también dice la Biblia, ya para ir terminando, ahí en Primera de Corintios, su capítulo 6, su versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afemeninados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos,
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire que hay que levantarnos ahí. Dice lo que Dios quiere, levantarnos del sueño. ¿De cuál sueño? Dice de la fornicación, que es relaciones sexuales prohibidas, que es no estar casado, la idolatría, adorar las imágenes, adorar otro tipo de cosas y tener a Dios en un segundo lugar, ni los adúlteros, el fallarle a su esposa, el fallarle a su esposo. También dice ni los afeminados, ni los que se echan con varones, homosexualismo, lesbianismo, ni los ladrones. Mire, de eso que ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, las groserías, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí nos debemos de dar de cuenta que de esto es que tenemos que levantarnos, salir de estas prácticas, salir de estos pecados y pedirle a Dios que nos ayude, que Dios tiene el poder para ayudarnos a salir de estas prácticas. Por eso dice la Escritura, y esto erais alguno. O sea que sí podemos cambiar, sí podemos levantarnos de esa condición donde estamos postrados, donde estamos en ese sueño espiritual. Les invitamos, amigos, a leer la Biblia, hermanos, a que hagamos un cambio de vida. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Dios les bendiga ricamente, Dios les guarde, Dios les proteja y les ilumine siempre.